¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Cuánto, mis amigos, nos ama el Señor, que nos da todas las cosas, y en realidad es un viaje a la eternidad. Nuestra vida es corta, por supuesto, nuestro viaje es cortito, pero terminará en el gran viaje de una eternidad. Cuán hermoso es poder pensar en esto, ¿no les parece? Es maravilloso. El título de hoy es un título realmente grande: Tu destino. Nada menos que eso, nuestro destino. ¿Y has escogido tu destino? Es la pregunta que tenemos que hacer al comenzar el día de hoy. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe durante lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar en la palabra de Dios. Hoy comenzamos un poco diferente porque este tema tiene que ver con la alegría de elegir el destino eterno realmente. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Qué cántico maravilloso, ¿no les parece? Es maravilloso el destino. Ese es tu destino. Ese es mi destino. El destino de todos. Cristo murió para que nosotros podamos heredar la bienaventurada patria celestial, que será real dentro de poco tiempo. Porque el mundo y cómo va y todas las cosas como están, nosotros tenemos que levantar nuestras frentes y mirar más allá de las estrellas. Mirar al glorioso Rey que pronto vendrá para amanecer un día eterno. Qué grande es poder tener esta esperanza y esta seguridad de nuestra existencia, que es fundamental, por supuesto. Ahora bien, el gran conflicto: Satanás se rebeló contra Dios en los cielos. Se rebeló y su carácter fue cambiando más y más, porque así es el pecado, ¿verdad? Cambia constantemente y la naturaleza se va destruyendo. Ese ángel glorioso, ese querubín cubridor, también le pasó exactamente lo mismo. Hoy es maldad, solo maldad. Hay una lucha entre el bien y el mal, como vemos allí en la pantalla, y nosotros tenemos que decidir entre una cosa y la otra. Jesús golpea la puerta de nuestro corazón para que la decisión sea en favor de aquel que lo hizo todo, dejó una eternidad para que nosotros podamos ser salvos y podamos heredar el mundo venidero. Quiera Dios que la corona de la vida que está preparada para nosotros podamos recibirla pronto, en la gloriosa mañana de la resurrección, donde el príncipe de la vida venga para terminar con el pecado, con la miseria y con el dolor de nuestra existencia hoy, ¿verdad?
Tenemos una existencia pasajera, extremadamente pasajera. Ahora bien, ¿qué desea Dios para nosotros? Allí en 1 Timoteo 2 leemos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. qué grande es el deseo de Dios. Allí dice claramente, esto es agradable, bueno, para que nosotros meditemos que nuestro Salvador quiere la salvación de todos. Él no puede soportar la agonía de un solo ser humano que se pierde. Desgraciadamente, los perdidos serán como la arena del mar, dice la Biblia, pero eso no es la voluntad de Dios. Tiene que ver con el destino que nosotros elegimos, el destino el que nosotros realmente escogemos en esta corta vida, y tenemos que escoger entre la muerte eterna que va a terminar en el lago de fuego en el día del fin, ¿verdad? Cuando después del milenio Satanás sea destruido, o una eternidad. Nunca olvides, y durante el tema que estamos estudiando, no olvidemos esta realidad. El versículo 5 y 6 agrega: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Claro, es rotundo. El Señor se entregó cuando realmente su mente tambaleaba en la cruz del Calvario. No puedo usar otra palabra. Cuando Satanás lo torturaba con los pensamientos horrendos de la perdición eterna y de que él nunca más volvería a ser uno con Dios. Si se entregaba por el hombre, porque le decía constantemente: ¿y dónde están? ¿Y dónde están tus discípulos? ¿Y dónde está la gente que realmente te ama? Y allí estaba el pueblo que Dios había elegido y que había cuidado por tanto tiempo, y se hincaban con una rodilla y decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué estás haciendo ahora? Vamos a creer en ti, pero desciende de la cruz. Como que no habían visto lo suficiente, ¿verdad? El ignorar las Sagradas Escrituras es el mayor de todos los pecados. Y ese pecado lo cometió Israel. Dejó no solamente de estudiar la palabra de Dios, sino que comenzó a creer lo que los hombres dicen. Y lo que dicen los hombres no vale nada, a menos que esté apoyado con el firme escrito está de las Sagradas Escrituras, separándose del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es el pueblo de Dios el que sigue la voluntad divina que fue expresa y que Dios reveló en su palabra mientras atravesamos este desierto de este mundo por causa del pecado. Y ahora vamos a leer una historia que aparece en las Sagradas Escrituras, la historia de Ruth. Aparece también allí el nombre de ella en la palabra de Dios. Ruth del capítulo 1 dice lo siguiente: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Una decisión dramática. ¿Por qué? En primer lugar, dice que en los días que gobernaban los jueces, realmente fue un desastre Israel cuando gobernaban los jueces. Que hubo hambre en la tierra, y entonces ellos, esa familia, ¿verdad? Que ahí vemos, notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Un varón dice, de Judá, que moraba en los campos de Moab, y su mujer y sus 2 hijos, dijeron: no, Dios nos abandonó, nos vamos realmente porque de aquí Dios nos abandonó. Ese es el primer pecado que podemos cometer en nuestra vida. Dios nunca abandona a sus hijos. Podemos pasar por tribulación, podemos pasar por apreturas enormes, aún económicas, como estaban pasando ellos, ¿verdad? Y continúa diciendo el relato bíblico lo siguiente: El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Bueno, acá es claro, ¿verdad? Dice que Elimelec era el padre de ellos, Noemí su esposa y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Bueno, podríamos hablar mucho acerca de esto, pero yo no voy a hablar acerca de detalles porque si no, no vamos a llegar al centro mismo de lo que queremos entender en el tema de hoy.
Dice que eran efrateos de Belén de Judá. Belén, Cristo nació en Belén, era la ciudad donde David también tuvo su altar. De manera que en esa zona, allí habitaban ellos. Y dejaron eso y se fueron. ¿A dónde se fueron? A los campos de Moab, donde reinaba el paganismo, donde realmente las doctrinas del cielo no se conocían y en donde eran idólatras. Y posiblemente ellos mismos llegaron a confundir su mente. Y bueno, pronto el pecado tiene sus consecuencias. Muy pronto, ¿verdad? Dice así el texto 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Increíble, ¿verdad? Pronto comenzó la calamidad. Podríamos hablar mucho acerca de por qué murieron ellos. Allí se ofrecían sacrificios humanos, etc. Bueno, pero dice, los cuales murió Elimelec, y entonces queda Mahlón y Kelión, y tomaron, ¿qué? Mujeres moabitas, las cuales se convirtieron, conocieron la verdad, entendieron la verdad, pero estando lejos del pueblo de Dios las cosas no marchan bien. Y cuando hablo del pueblo de Dios estoy hablando de los que guardan los mandamientos de Dios y siguen la fe de Jesús. O sea, Dios tiene un pueblo. No nos confundamos con un montón de religiones en este mundo. Dios nos llama al remanente, nos llama para que seamos miembros de ese remanente que va a terminar en la patria eterna. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver en el día de hoy y comprenderlo profundamente. El versículo 5 habla de cómo sigue la tragedia. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora Noemí reflexiona profundamente, en llanto atroz. Yo imagino a esa mujer que conocía a Dios. Mira, había perdido a su esposo. Ahora Mahlón y Kelión murieron también. Y quedó ella con sus 2 nueras, allí dice la palabra de Dios, Orfa y Ruth. De manera que la vida fue dramática. Algo había que hacer. Y ahora, al recapacitar Noemí del error terrible que habían cometido, entonces vamos a escuchar de regreso al pueblo de Dios. Felizmente ella decidió volver al pueblo de Dios. Decidió volver a unirse al pueblo de Dios, ser fiel. Ya se olvidó de ese Moab desgraciado que le había tocado por causa de sus propias elecciones, ¿verdad? Quiero que pensemos en la familia un instante. Puede ser que hoy haya familias que están separadas entre la verdad y el error y el pecado, porque no hay 2 pueblos verdaderos, ¿verdad? Hay uno solo. Y aquí encontramos, si estamos afuera del pueblo de Dios, una vez fuimos miembros del pueblo de Dios, y ahora viene la calamidad del pecado, porque el pecado nunca trae felicidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos en los campos de Moab? ¿O vamos a hacer lo que Noemí hizo? Y ahora leamos así. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Poco tiempo terminó la angustia porque Dios les dio pan nuevamente. Las pruebas existen en este mundo. Y no creamos que por ser cristianos no vamos a tener que pasar por esas pruebas, mis amigos. Claro que sí. Es este mundo de lucha, de conflicto, como veíamos al iniciar. Pero hay alegría realmente en seguir en los caminos de Dios, en esta vida. Cuando nuestra mente, comenzamos a tener la mente de Cristo, miramos más allá de las estrellas y contemplamos el glorioso hogar que nos espera. Por lo tanto, tenemos que comprender. Dios volvió para darles pan, como dice allí la palabra de Dios. A su pueblo los protegió, los guardó, porque nuestro Padre Celestial es así. No nos va a dejar morir de hambre aquí en esta tierra. Sé que hubo casos en los cuales hijos de Dios murieron aún de hambre, pero fue en el tiempo de la persecución, en tiempos dramáticos, y los cuales
prefirieron morir de esa forma antes que perder la vida eterna. Así debe ser nuestra existencia. Ahora miren lo que dice, este relato es impresionante realmente. Estaban las tres mujeres, ahora, Noemí, Orfa y Ruth. Leamos. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Impresionante, ¿verdad? Salió, dice pues, del lugar donde había estado, con ella sus dos nueras. Yo imagino cómo iban regresando lentamente, iban caminando. No sé lo que conversaron durante el camino hasta llegar a una llanura que en donde se podían ver los dos campos, el campo de Israel, que era el pueblo de Dios, y por otro lado el campo de Moab. Y se detuvieron en ese lugar. Allí dice claramente, era volver. Ahora, momentos de decisión, porque la decisión la toma el ser humano. Así como esa familia de hijos de Dios haya tomado una mala decisión, ahora tomaron una decisión correcta. Yo no sé lo que va a pasar en algún día con Mahalón y Kelión y también con Elimelech. Solo de nosotros en el día final lo sabremos. Si ellos se arrepintieron en el último momento de su muerte, no sé. Pero una cosa sé, de que Noemí entendió que en el pueblo de Dios hay felicidad, que en el pueblo de Dios es diferente las cosas. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy, que realmente el pueblo de Dios es maravilloso a pesar de los problemas, de las luchas que tengamos que pasar. Puede ser que a veces la vida nuestra se torne roja, ¿verdad? Me refiero al conflicto que tenemos que enfrentar. Es el conflicto con el autor del pecado, pero miren lo que dice ese texto tan corto. Le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es un texto hermoso en este momento. Ambas, allí estaba Ruth y Orfa, le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero como Noemí conocía bien lo que era el asunto de la decisión, Noemí entendía muy bien el problema del pecado, ella misma había experimentado en su vida esa tragedia y había decidido mal, y ella quiso estar segura realmente cuál era la decisión, si era por emoción o era una decisión definitiva que tomaban sus nueras, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios allí en una forma impresionante, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Hermosa decisión, pero ahora Noemí prueba realmente a sus nueras. Y dice así el texto. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? ¿Razonaron bien? ¿Pensaron bien? Porque la decisión no es aparte de nuestra, de no razonar, sino pensaron o piensan solamente por emoción. ¿Cuántas personas deciden solo por emoción? Pero la emoción no nos lleva a nada. Pronto se termina. El seguir a Jesús es una decisión profunda. El decidirnos por Cristo y caminar en sus huellas. Toda nuestra existencia, no importa lo que nos toque que pasar. ¿Qué tendremos que enfrentar? El problema de esto, el problema del sábado, el problema, porque así es también en esta vida, ¿verdad? El problema de los que se van a burlar, el problema de aquellos que no quieren, no les importa nada. Eso es el mayor problema que tendremos. No hay nada que hacer, estamos en un mundo de pecado, pero el Señor pronto va a terminar con ese mundo de pecado. Ahora continuamos leyendo. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar, por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella es muy clara, reconoce su pecado. Pero pareciera un tanto infantil la pregunta, pero en realidad era muy profunda. Ustedes me están siguiendo a mí porque allí hay pan en el campo de Israel ahora, porque puede haber momentos que no haya más pan. Yo quiero decirles una cosa, decían a mí, que nosotros tomamos la decisión como familia porque no había qué comer, nos fuimos al campo de Moab y miren cómo terminamos. Van ustedes por un elemento material
realmente al pueblo de Dios? ¿O van porque realmente aman al Creador? Porque aman al Todopoderoso, porque aman a aquel que dio la vida al ser humano y aquel que no nos dejará solos en esta vida. La pregunta era una pregunta de decisión. La pregunta que yo quiero hacerte hoy, ¿qué estamos eligiendo nosotros en esta vida? ¿Por qué razón los que estamos en el pueblo de Dios estamos dispuestos a seguir en el pueblo de Dios? ¿Es alguna razón material? ¿Es alguna razón que tiene que ver con alguna ventaja? Si es así, entonces ni siquiera pensemos en la salvación, porque estamos en Moab, en el Moab espiritual, ¿verdad? Del cual estamos analizando un poquito hoy. Ahora bien, este momento de la separación llega. Desgraciadamente, Noemí dio un sermón en ese día, un tema muy particular, porque las llevó a reflexionar a sus nueras. Separación definitiva. Porque la decisión nuestra tiene que ver con una separación eterna. No es una separación momentánea. Y en este caso vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a leer el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Paremos aquí, Alicia, un poquito. Sí. Nos detenemos un instante. Y ellas alzaron otra vez su voz y ¿qué? Y lloraron. Sus rostros estaban bañados en lágrimas, del llanto, de las lágrimas. Pero no solamente el llanto nos va a llevar a la vida eterna. Porque el texto continúa diciendo, yo le pedí a Elisa que esperase un chiquitito porque quería recalcar esto. Alzaron su voz y lloraron, dice. Y Orfa besó a su suegra. Sin duda le dijo, realmente Noemí, cuánto te amo, cuánto te quiero. Pero Orfa comenzó a pensar, en mi pueblo, yo vuelvo a mis dioses, vuelvo a mis costumbres, está bien, pero en mi pueblo realmente tengo parientes, tengo tantas cosas, yo prefiero volver a mi tierra, no puedo hacer otra cosa. Noemí fue siempre buena conmigo, de manera que la abrazó y lloró amargamente. Aquí dice la palabra de Dios esa. Mas Ruth se quedó con él. También Ruth amaba y amaba profundamente a Noemí, pero saben, los pensamientos de Ruth eran otros. Eran los mismos pensamientos de Noemí. Se había convertido profundamente, amaba al Señor, al Redentor del mundo, que vendría luego y nacería en Belén de Judá, porque así aún lo decían las profecías. Ahora, un momento de prueba. Claro que fue un momento de prueba muy serio. Vamos a ver ahora cómo continúa la prueba. Dice el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Parece una orden allí. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada. Allí estaba Ruth ahora, mirando el campo de Moab, de su parentela y de sus costumbres, y mirando el campo de Dios, el campo de Israel. Qué notable es lo que dice allí. Ahora tu cuñada se ha vuelto, vuelve tú tras ella, tú eres joven, yo me queda solamente unos años más de vida y voy a morir. ¿Para qué me vas a acompañar? Vuélvete tú tras ella, dice allí la palabra de Dios, junto al pueblo de Dios. Esta es una experiencia maravillosa. La decisión de Ruth, una decisión que tiene que ver con el destino eterno, una decisión que tiene que ver con el más allá, el día glorioso cuando Cristo regrese, y ya vamos a ver por qué. Continúa diciendo lo siguiente. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Creo que es clara la decisión, ¿verdad? No me ruegues. No, a mí no me sigas rogando de que te deje y me aparte de ti, porque yo estoy siguiendo a un pueblo que yo sé que no es el pueblo de que yo entendí, pero entiendo la verdad eterna de la salvación. Tú misma me explicaste acerca de la salvación. Tú misma lloraste cuando tu marido murió.
cuando nuestros esposos murieron. Y entonces dice, este texto es uno de los más hermosos de la palabra de Dios. No me ruegues que te deje. O sea que no fue un instante. Noemí continuó. ¿Saben qué decisión? No me ruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ¿qué? Mi Dios. Yo no tengo otro Dios que Jehová de los ejércitos. Los dioses del paganismo quedaron allí en Moab. Yo no puedo más volver atrás. Noemí, yo voy. Voy y tal vez soy joven, pero voy a echar mi suerte con Dios. Eso es lo que a mí me interesa en este momento. Y el que echa su suerte con Dios le va mejor en esta vida, es más feliz en esta vida. Por eso escuchábamos el cántico al comenzar. Cuánta alegría hay en Jesús. Cuánta alegría en seguir al Todopoderoso, ¿verdad? Ahora llegaron a los campos de Booz. Y en realidad era pariente de Noemí, Booz. Yo no voy a explicar todo porque se haría muy largo el tema. Una experiencia de los que serán salvos. Dice al lado, ¿verdad? En la pantalla allí. Booz era un hombre recto, un hombre de Dios. Un hombre que amaba al Señor. Y un hombre aún que tenía dinero y estaba bien allí en la tierra de Israel. Por eso dice así el texto 11 allí. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Estamos entendiendo el texto que estamos leyendo? Vos le dice, porque allí fue fue Ruth a juntar trigo. Y era orden divina que dejasen allí cuando se plantaban, ¿verdad?, los campos, quedaba una esquina en cada lugar donde los que más necesitaban iban a buscar. De manera que ella fue a buscar ese trigo y se encuentra con Booz. Vemos allí en la lámina, ¿verdad? Dice allí claramente, yo supe, sé Ruth, qué decisión tomaste. Tú dejaste todo, absolutamente todo, porque así dice el pasaje de la palabra de Dios, ¿notaron? Allí dice, y he sabido cómo te comportaste con Noemí, he sabido cómo también rehusaste aún seguir las costumbres de tu pueblo. He conocido tu comportamiento, porque eso es lo que interesa en la vida cristiana. Estamos decididos a seguir a Cristo y a seguir las pisadas que Cristo siguió. Recordemos que Jesús, la vida en esta tierra, lo llevó hasta la cruz del Calvario. Puede ser que nosotros también tengamos que pasar por una cruz en esta vida. Pero esa cruz es como la cruz, ni parecida a la cruz que Cristo llevó. Y si nos toca la tumba, esa tumba termina en la resurrección. De manera que es claro, y Ruth lo tenía muy claro eso. Y todavía ahora vos lo hace reflexionar, yo supe de todo. Y que dejando tu parentela y tus costumbres, viniste a un pueblo que no conociste, porque las costumbres de Israel eran diferentes, por supuesto. El versículo siguiente dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué palabras hermosas. Qué palabras que habrán animado a Ruth en ese momento. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, del Dios de Israel. No puede haber un camino más feliz el cual tú elegiste. Bajo las alas de Jehová has venido a refugiarte. ¿Estamos nosotros refugiándonos bajo las alas del Omnipotente? ¿Estamos de veras entendiendo lo que es seguir al Todopoderoso, caminar junto a Él en esta existencia? Es hermoso seguir al Rey del Universo. Es hermoso seguir a Cristo en esta vida. Es hermoso caminar aún en esta vida de tinieblas, donde hay espinas y cardos, por supuesto. Hablo del pecado, que tendremos que pasar, pero la vida en el pueblo de Dios es otra cosa. Por eso, mi apreciado amigo y hermano, no te separes del pueblo de Dios.
Si te separaste, vuelve al pueblo de Dios. Y si tú no entraste al pueblo de Dios, hoy es el día que debes decidirte. Toma una decisión como la de Ruth. ¿Saben? Dos mujeres fueron separándose. Me refiero a las dos, Orfa y Ruth. Y yo imagino cómo se miraban entre sí. Ruth iba hacia el campo de Israel. Y aquí que Orfa iba marchando hacia Moab. Cada vez más lejos, hasta que se perdieron de vista entre ambas. ¿Qué será el día cuando amanezca la mañana eterna? Y Ruth y Orfa se levanten. Porque ese día será real. Aún para aquellos que eligieron el pecado, se van a levantar, pero para recibir la recompensa del pecador. Y Ruth se va a levantar también, y va a ver el resultado de haber elegido al Señor y de estar bajo las alas del Omnipotente, ¿verdad? Sigamos comprendiendo la palabra de Dios. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Había ciertas costumbres claras, indicadas por Dios, inclusive en las Escrituras. Yo no voy a entrar en ese detalle hoy a explicar, pero vos vio la fidelidad, indudablemente en primer lugar, de Ruth. Y aquí dice la palabra de Dios que se casó, ¿verdad?, con Ruth, y entonces el Señor permitió que tuviesen un hijo, y tuviesen un hijito, y Noemí se sentía feliz, enormemente feliz por lo que había acontecido, por supuesto. Vamos a leer ahora los siguientes textos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Este texto también es enorme. ¿Por qué? Porque habla de la bendición de Dios. De Orfa no sabemos más nada. En el día del fin vamos a saber. Y tomando Noemí, dice el hijo, o sea, allí estaba su nietito, ¿verdad? Y fue su haya, dice. Y le dieron por nombre, aquí está, las vecinas diciendo, las vecinas hablaban acerca de Noemí, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le llamaron Obed, y acá prestemos atención, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. ¿Y de quién nació el Redentor del mundo? ¿De la descendencia de quién? De David. Y estamos entendiendo la enorme diferencia entre lo que es seguir al Todopoderoso y lo que es seguir a Moab. Porque Ruth llegó a ser la progenitora de Jesús. Cristo habría de nacer de la descendencia de ella. Una mujer fiel, aferrada a los principios de la vida eterna. Amó al Señor de todo corazón. Lo amó profundamente. Y en el día postrero, cuando se levante, va a comprender que la decisión de ella tuvo unos resultados aún mayores de lo que ella alguna vez soñó. Porque es así el camino del que sigue al Todopoderoso. Allí en San Mateo que era aquel publicano que se convirtió, ¿verdad?, cuando Jesús lo llamó, por los de los discípulos de Jesús. Miren cómo comienza el libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué texto, ¿verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, nuestro amado Salvador. ¿Hijo de quién? De David. Hijo de Abraham. Todas las promesas hechas a Abraham. Todas las promesas hechas a David. ¿Qué verá Ruth cuando se levante en el día de la resurrección? Verá nada menos que al Redentor del mundo. Y qué tremendo será cuando ella reconozca y entienda, porque nada quedará sin entender cuando amanezca la gloriosa mañana de oro, mi apreciado amigo. Y entonces ella vea con lágrimas incontenibles el autor de la vida, el Mesías prometido, vino de mi descendencia. ¿Dónde está mi hermana? Y no la encontrará.
no estará al lado de ella en ese momento. Será triste ese momento, sin duda. Cuando llegue el cielo, me refiero al tiempo que estaremos en el cielo allí en el milenio, ella va a entender por qué Orfa finalmente se perdió para siempre. El autor de la vida con nosotros. Jesús vino a este mundo y transitó, y saben, para Jesús dejar una eternidad. Él dejó el trono de gloria cuando llegó el tiempo asignado en la profecía. Nació en el pesebre de Belén. Y aquí que nuestro amado Salvador fue, luego cuando llegó el momento asignado, hasta las aguas bautismales, donde Juan estaba bautizando, como dice la palabra de Dios, pero ya vamos a leer enseguidita. Pero ahora volvamos un instante a lo del profeta Daniel, para que no olvidemos. Dios había indicado con claridad para que Israel entendiese 2300 años de profecías, que tenía que ver con el antiguo Israel y con el moderno Israel de Dios. Eso a mí me emociona realmente. Y en la Biblia dice, en la profecía habla de los 490 años o los 70 semanas, como dice allí, ¿verdad?, dedicadas a Israel, porque a Israel le quedaban solo eso. En su comportamiento se habían apartado de Dios. No había nada que hacerle y por lo tanto se separaron de Dios. Y al separarse de Dios, por último serían desechados como pueblo de Dios. Y así fue, en el año 34 fueron desechados de Dios. Pero Cristo, el autor de la vida, vencería la tumba en esa mañana tremenda cuando la roca que estaba cubriendo la tumba de Jesús rodó hacia un lado, donde los soldados romanos cayeron por el esplendor del ángel reslumbrante que vino a devolver la vida, por supuesto, de acuerdo a la orden que el Padre dio, porque Cristo había entregado su vida en manos del Padre y Jesús salió de la tumba. Amigos míos, pensar, en el 457 comienza la profecía. Se cumplió todo fielmente, llega el 408. Ese templo donde Cristo mismo habría de habitar, allí comienza ya a trazarse todas sus murallas, estaba todo lo necesario para que realmente estuviese listo y preparado, porque así fue, ¿verdad? Luego llega el año 27, estoy transitando rápidamente en la profecía porque ya lo hemos estudiado. Cristo desciende a las aguas bautismales. Faltaban solo 3 años y medio del ministerio de Jesús, de mi poderoso Salvador y de tu poderoso Salvador. Él habría de morir en la cruz del Calvario. Y eso ocurrió en el año 31 de la vida de Jesús. Allí el Gólgota, ¿verdad?, en el cual Cristo murió. 3 años y medio más en la profecía. Habrían de pasar. En el año 34 Israel fue desechado para siempre como nación elegida de Dios. Qué desgracia, ¿verdad? Hay un texto en la Biblia que es maravilloso, pero ya lo vamos a leer. Porque en 1844 llega hasta nuestros días, me refiero al pueblo del nuevo remanente, del resto del remanente de Dios, que tiene que enfrentar la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, nada menos que esto. El texto bíblico que todos conocemos dice lo siguiente en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ruth llegó a pensar como piensa Dios. Dios, y en ese concilio celestial que existió antes de crear el mundo, decidió entregarse, porque la divinidad entera se entregó en realidad. Porque el hombre habría de caer, nada escapa a la vista de Dios. Ellos sabían claramente esto, pero no por eso habrían de dejar de crearnos. Él decidió que nosotros habitemos la eternidad y avanzó, yo digo, con el plan de salvación desde antes que el mundo fuese. Es así, porque Cristo se ofreció mucho antes, tal cual dice la palabra de Dios. Ahora continuemos la historia en Daniel y dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora el pensamiento nuestro es serio, porque desde 1844 que veíamos recién en la profecía, ¿verdad?, comienza la hora última, donde Jesús pasa al lugar santísimo para una breve intercesión antes de su regreso. Y Daniel observa eso en la visión, justamente. Por eso dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de ¿qué? De angustia, porque el pueblo de Dios tendrá que pasar por una tremenda angustia, pero los que siguen al Señor no les faltará pan ni aún en ese tiempo de angustia. Y mientras el mundo esté en terror de tinieblas y habrá decidido matar al pueblo de Dios, y injustamente habrá de creer que la maldición cae por el pueblo de Dios, sin embargo el Señor habrá de cuidar de su pueblo. Ni uno más habrá de perecer. Ese es el tiempo de angustia de Jacob. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, dice el Señor. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Qué libro? El libro de la vida. Así como Ruth eligió que su nombre estuviese escrito en el libro de la vida, nosotros tenemos que decidir hoy ser anotados en el libro de la vida del Cordero para vivir para siempre por los siglos de una eternidad. Continúa el texto de Daniel diciendo lo siguiente: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto es emocionante y también dramático, porque en ese día, ¿verdad? Muchos de los que duermen en la tierra, no dice todos, habla de la resurrección especial, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Conocieron al pueblo de Dios, entendieron el mensaje de Dios, pero eligieron el pecado. ¿Saben? Esto es tremendo. Yo sé, porque Cristo lo dijo, que los que crucificaron a Jesús y los que se burlaron de Cristo y los que se hincaban con una rodilla y todo van a resucitar en esa resurrección. No sé de otros más porque solo Dios sabe esas cosas. Pero quiero decirles que en ese día yo quiero estar, porque ese pueblo de Dios habrá de contemplar ahora cuando el Todopoderoso llame a la vida desde el primer hombre, desde Adán hasta el último que haya escogido el campo de Israel y no el campo de Moab en esta existencia. ¿Estamos entendiendo lo que es la salvación? ¿Estamos entendiendo lo que es decidir por Cristo? ¿Estamos entendiendo lo que es nuestro destino? ¿Quién lo elige al destino? Nosotros mismos, porque el Señor proveyó de todo para que seamos salvos. Y el versículo 3 agrega: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Recién hablaba con un hermano en la fe, en este sábado tan hermoso, y estaba escuchando realmente cómo él iba narrando, y repentinamente me dice: qué grande, hoy pude encontrar a una persona más. Una persona que ama al Señor, pero que estaba un poco más lejos, pero ama al Señor y volverá realmente a estar cerca del pueblo de Dios. Yo quedé pensando en el tema mismo que daría. ¿Saben? Los entendidos, dice acá, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Aquí es claro. El rostro de aquellos que amanezcan en esa mañana especial, porque es así, ¿verdad?, habrán de resplandecer como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, los mandamientos de Dios a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Nunca más muerte. Solo miraremos los sepulcros cerrados y todavía tendremos el privilegio de ver cuando los sepulcros del pueblo de Dios se abren plenamente. Y también se abren los otros sepulcros, ¿verdad? Me refiero a aquellos que, no hicieron la voluntad de Dios, pero que Dios va a permitir que en esa resurrección resuciten para verlo venir en gloria y majestad. Serán algunos, no serán todos, porque los otros perdidos van a resucitar después del milenio, ¿verdad? Para destrucción y confusión perpetua. Yo no sé en qué tiempo va a resucitar Orfa, pero pienso una sola cosa:
Pienso en la descendencia, cuando las dos hermanas puedan ver el resultado de la elección. El resultado de escoger el campo de Israel o el campo de Moab. La descendencia de Orfa, miserable del paganismo. La descendencia de Ruth, siendo amante y tuvo un hogar amante, feliz. Y el Redentor del mundo viniendo en las nubes de los cielos. Y dando la orden para que resuciten todos los que duermen en su esperanza gloriosa y están escritos en el libro de la vida. ¡Oh, qué día glorioso! ¿Has tomado tú la decisión de Ruth? ¿Has escogido esa salvación que es eterna? Eso se escoge hoy, no mañana. Hoy es el día de la salvación. Aquí estás detenido, parado. Ves de un lado el campo de Israel y por otro lado ves el campo de Moab. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a caminar para Moab o vas a caminar para Israel? ¿Para qué lado vas a ir? Tú lo escoges. Por lo tanto, si estás mirando en las redes, ¿cuántos miran solamente para conocimiento? Yo te llamo hoy de corazón, en el nombre de Dios, ven cerca del Todopoderoso, porque el Todopoderoso es glorioso y en los caminos del de Israel, de Dios, está realmente la felicidad plena, a pesar de que hay pecado y tristeza en este mundo. Por eso allí en Hebreos 3 leemos: Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si allí estás llorando tal vez al lado del televisor o de tu celular y ves que realmente Dios te está llamando, puedes tener lágrimas en tus ojos como lo tuvieron las dos, tanto Ruth como Orfa y también Noemí. Pero las lágrimas de Orfa no sirvieron para nada, mientras que las lágrimas de Ruth y de Noemí sirvieron para gloria eterna. Cuán grande es entender estas cosas. Razonemos hoy. Aceptemos a Jesús, cueste lo que cueste. No mires, porque en Moab no hay nada. En Moab hay solo engaño. En Moab está Satanás. En Moab solamente reina el reino del paganismo. O sea, dioses del paganismo. Todo está perdido. Por eso Jesús un día le dijo a Nicodemo, felizmente Nicodemo, que era uno de los líderes de Israel, que podría haber inclusive participado de esa resolución especial para clamar y rogar que los esconde de la presencia de Dios, como van a ser sus compañeros, porque en realidad Nicodemo era compañero de los demás que crucificaron a Jesús. Pero Jesús le dice allí, cuando él viene a solas a hablar con él una noche: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es claro, Nicodemo, de cierto te digo hoy, el que no naciere de agua y del Espíritu, otra vez vuelvo a recalcar el Espíritu Santo, por algo la Biblia no miente, Dios no miente, Cristo nunca mintió. No niegas al Espíritu de Dios, mi apreciado amigo, eso es terriblemente peligroso. Tú no entiendes lo que es el Espíritu de Dios, yo tampoco. Jesús le dijo a Nicodemo, no puedo explicarte, es como el viento, tú no lo puedes ver. Un día vamos a entender mejor en el cielo. En el cielo aparece representado con fuego simplemente, pero el Padre y el Hijo nos van a explicar. Tienes que volver a nacer. Nacer con el corazón que Ruth tuvo. Tienes que volver a una nueva vida. Nicodemo, todo el conocimiento que posees no te va a salvar. Ni la riqueza que posees tampoco te va a salvar. Así estás perdido. Nacer del agua y del Espíritu. ¿A qué se refirió? Bueno, del Espíritu es el nuevo nacimiento espiritual por el poder del Espíritu Santo. Ahora Jesús nos dio el ejemplo allí en las aguas, como veíamos. Leamos los pasajes. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. No necesitaba Jesús bautizarse, pero Él fue nuestro ejemplo. Él no tenía pecados, pero nosotros los tenemos. Dice allí el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo, que es una persona, desciende
sobre Jesús para llevarlo ahora y capacitarlo en su ministerio. El mismo que está intercediendo por nosotros en este momento de decisión. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Solo una forma de bautismo. Claro, hay una sola manera. No es tras 3 gotitas de agua, ¿verdad? ¿Qué dice allí en Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo. Una sola forma, el bautismo de Jesús. En las aguas del Jordán, cuando tenemos razón para decidir, tanto como Orfa y Ruth. El Señor no habla de un bautismo de niños, eso es un engaño satánico, puesto, por supuesto, por la apostasía que surgió allá sale de Roma y creció y está hasta el día de hoy. Pasó la Edad Media, todo lo que conocemos ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué significado tiene el bautismo? Leamos lo que San Pablo dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando somos sepultados en las aguas bautismales, significa que creemos en la muerte de Cristo. Que Él pagó la muerte eterna nuestra. Y cuando salimos del agua, que también saldremos por el poder de aquel que venció la tumba, por nosotros, ¿verdad? Vamos a dar la vida eterna. Leamos el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, es claro el pasaje bíblico, ¿verdad? No hace falta que yo le explique demasiado. Si alguno rompió el pacto, como le pasó con el caso de Noemí, volvamos al pueblo de Dios. Y pongo solamente esto, no lo vamos a leer porque ya estuvo el tema anterior. El Señor quiere, el Señor desea de todo corazón que se cumpla el pacto. ¿Cómo? El pacto no el que Israel lo perdió y lo dejó en el desierto, sino el pacto que Él quiere colocar en nuestro corazón. Una vida nueva, de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a la voluntad divina. Pensemos como Dios piensa, amigos míos. Dice el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, seamos del pueblo de Dios hoy, para que mañana, en el glorioso día, nos levantemos para vivir para siempre. Cristo nos creó para eso, el Señor nos creó para eso. Y los que aman al Señor no rehúsan el bautismo. Quieren participar porque aceptan a Jesús de todo corazón. Así, contemplemos esta realidad. Querido hermano Daniel, realmente estamos todos muy felices y gozosos por esta decisión que has tomado de aceptar a Jesús como tu Salvador. Los ángeles están cantando con una música que no podemos imaginar así alrededor del trono de nuestro Padre Celestial, porque has decidido aceptar a Jesús como tu único medio de salvación. Y ahora, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vida vieja sepultada por el poder de Cristo para nacer una vida nueva, transformada por el poder de Dios. Nuestro destino eterno lo definimos nosotros. Por eso, un día Moisés le dijo al pueblo: A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿No se cumple esto en el llamado que Dios nos da? ¿No se cumple la historia de Ruth y la historia de Orfa? Está claro. ¿Qué camino vas a escoger? Echa tu suerte hoy, ahora, no más adelante, no vayas más allá. Porque es peligroso en gran manera. Sed puros y santos. Aunque nuestras células son mortales, aunque nuestras células, por supuesto, son células que el Señor nos va a dar nuevas en el día de la resurrección. Y mientras luchamos con el pecado, seamos hermanos en la fe de Ruth y Noemí. Y levantémonos con Elias en el gran día de la resurrección. Anotemos nuestro nombre en el libro de la vida
Ve al teléfono que está en pantalla, contémplalo, llama por teléfono, toma tu decisión. Si necesitas que alguien te explique, acude hoy mismo, no tardes, porque tiene que ver con una vida eterna y una muerte eterna en el lago de fuego. No es asunto serio. Esto es serio, serio. Escuchemos este cántico maravilloso. Él vino para salvarnos de nuestra maldad. Sí, amigos míos, Él es nuestro poderoso Salvador. Sed puros y santos. Solamente en las filas de Jesús se puede obtener esto, por el poder del Espíritu de Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Tú nos amas mucho, quieres que heredemos la vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación. Bendice a mis amigos que están viendo este tema. Haz que compartan los links con todos sus amigos que puedan, porque tiene que ver con la vida eterna, con nuestra decisión. Querido Padre, danos el gozo de habitar contigo por los siglos de los siglos sin fin, porque para eso nos creaste. Gracias por la salvación, amante Dios. En el nombre del poderoso Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga y nos sostenga.